Buenas noches, les saluda Luis Guerrera. Los Broncos siguen invictos en la pretemporada, mientras el novato más conocido de la liga, NFL, comete un gran error. En el fútbol internacional fue la noche del ganador de la Bota de Oro en la Copa Mundial, la nueva estrella de fútbol de Europa. Real Madrid y Atlético de Madrid empataron 1-1 en el duelo de ida de la Supercopa de España. El colombiano James Rodríguez se estrenó como goleador del cuadro blanco al poner arriba a su equipo en el minuto 81, mientras que los colchoneros empataron a poco del final con un tanto de Raúl García. Cristiano Ronaldo salió lesionado del club, dio a conocer que no fue nada grave. Raúl Jiménez, ex Águila, jugó en el duelo del lado colchonero. El partido de vuelta entre el Atlético de Madrid, campeón de la Liga de Campeones, y el Real Madrid, ganador de la Copa del Rey, se jugará este viernes 22 de agosto en el Estadio Vicente Calderón. Un día después de debutar con su nuevo club, el Barcelona de España, el uruguayo Luis Suárez fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación. El ex jugador del Liverpool inglés se mostró muy feliz de llegar a uno de los mejores equipos del planeta, con el cual firmó un contrato por las próximas 5 temporadas y una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. El Atlético de Bilbao en el Estadio San Paulo enfrentó a Napoli en el partido de ida de la fase clasificatoria, la Liga de Campeones de Europa. El equipo visitante se puso al frente en el marcador. Iker Muniain puso en ventaja para los Leones en la primera mitad y el argentino Gonzalo Higuaín equilibró en la segunda. En el partido de vuelta, el Atlético recibirá al equipo italiano. El argentino José Pekerman continúa como director técnico de la selección de Colombia para las eliminatorias de Rusia 2018. Pekerman clasificó a Colombia a un mundial después de una ausencia de 16 años. América inició esta noche su camino en la Liga de Campeones de la CONCACAF en el Estadio Azteca ante Bayamón. El turco Mohamed utilizó un equipo alternativo ante los boricuas, que lucen víctimas fáciles de las Águilas por su corta trayectoria en el fútbol. En menos de 20 minutos, las Águilas ya tenían el duelo ganado. En el béisbol de ligas pequeñas, los jóvenes que representan a México en el certamen consiguió el triunfo 11-1 sobre sus similares de Venezuela. Con el triunfo, México avanzó al duelo que repartirá un boleto para la final internacional. Ese encuentro se disputa el miércoles contra el perdedor del enfrentamiento entre Corea del Sur y Japón. En otras noticias, el conjunto de Tennessee venció a Canadá 12-9. Vamos a la NFL. Browns ante Redskins. Johnny Manziel, mariscal de campo de los Cleveland Browns, el novato en busca del puesto de titular de la escuadra, no ofreció la magia que la mayoría de los seguidores del deporte esperaban. Simplemente no pudo guiar a su escuadra a la victoria como él mismo esperaba, y en frustración realizó un gesto obsceno a la banca de los Washington Redskins después de un pase incompleto en el tercer cuarto. Manziel no fue castigado, a pesar de que podría haber sido por conducta antideportiva o burlas. La NFL está revisando la cinta y Manziel estará sujeto a una multa cerca de $11,000. En el juego, Manziel tuvo una noche movida al completar 7 completos de 16 intentos para 65 yardas y un touchdown. ¿Será la juventud o qué será? Unas personas no tienen palabras sobre este tema. Pero los Rockies de Colorado abrieron serie esta noche contra el mejor equipo de la Liga Americana, los Kansas City Royals. Los Rockies perdieron en el Estadio Coors 7-4. Este sábado, partido número 3 de la pretemporada en el Estadio Sports Authority. Broncos ante Houston. Luis, ¿y que los Texans ya están aquí? Sí, los Texans llegaron temprano, estarán entrenando con la escuadra. La mejor defensiva, según el momento, contra la mejor ofensiva. Y va a ser muy interesante porque llega el mejor apoyador de toda la liga, Watts. Y también posiblemente uno de los mariscales más talentosos, aparte de Manning, de la NFL. Pero bueno, este partido va a ser interesante porque el año pasado fue donde Manning rompió el récord de touchdown. Exactamente, contra esta defensiva. Así que ojalá que nada le va a pasar durante los próximos 4 días. Los van a volver añicos. Muchas gracias, Luis. Vámonos a un corte y ya regresamos, no se vaya.